Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura de Canta y sé feliz, capítulo 9, el amanecer de Hare Krishna en Gran Bretaña, 1968. Un nuevo musical llamado Hair estaba atrayendo audiencias récord en Londres. Se había originado en Nueva York, fuera de Broadway, como protesta contra la guerra de Vietnam. Contaba la historia de una tribu hippie en busca de felicidad y paz, que culminó con uno de ellos siendo forzado a alistarse en el ejército y asesinado en Vietnam. Tales historias eran una realidad para los jóvenes estadounidenses amantes de la paz, incluyendo un buen número de los que aspiraban a ser devotos de Hare Krishna. Un momento culminante del musical fue una versión coreográfica del mantra Hare Krishna interpretada por todo el elenco. Hare causó sensación a ambos lados del Atlántico y popularizó el mantra. Todo era ficción. Los hippies en el escenario eran actores profesionales, pero expresaba un anhelo real que existía entre los jóvenes por la revolución espiritual y por el amanecer de una nueva era, la era de Acuario. Los devotos cantaban todas las noches ante la multitud en la acera frente al teatro Shaftesbury, donde se presentaba Hare. No eran actores, eran auténticos, dedicados a su búsqueda de la paz y la verdad. Una noche los miembros del elenco los invitaron a cantar en el escenario. El elenco de Hare cantaba el canto Hare Krishna cada noche, pero lo hacían desnudos. Una revolución cultural estaba en marcha. Su intención era cambiar la conciencia de la gente. John Lennon acababa de escribir su himno, su canción Revolución, en la que cantaba que aunque la gente diga que quiere cambiar la Constitución, mejor libera tu mente. En esta época de autodescubrimiento y aventura espiritual, los Beatles fueron líderes de la revolución. Si se volvían conscientes de Krishna, otros sin duda los seguirían. Los Beatles buscaban nuevos talentos. Habían sido explotados por el mundo corporativo de la música, así que ahora, tras la prematura muerte de Brian Epstein, habían creado Apple Corps para apoyar la expresión artística independiente. Envíanos tus ideas, anunciaron. Los devotos, convencidos de su palabra, lanzaron una campaña para llamar la atención de los Beatles. Les enviaron un regalo cada día durante una semana, una foto de los devotos neoyorquinos con los brazos en alto y sonrientes y la invitación: vengan a cantar con nosotros. La historia de Prahlada y la portada de It de Yamuna, luego una manzana andante con el mantra Hare Krishna pintado y un pastel de manzana casero. Los regalos llegaron con la ayuda de una secretaria estadounidense de George Harrison. Finalmente, con la esperanza de haber despertado alguna curiosidad, les entregaron su demo de las oraciones del Brahma Samhita y una foto suya. No tenían forma de saber si su campaña había sido fructífera, pero la oportunidad de descubrirlo llegó a principios de diciembre, cuando Shyamsundara recibió una llamada telefónica inesperada. Hola, estoy en el aeropuerto con unos amigos, ¿puede venir a buscarnos? Era Rock Scully de San Francisco. Años antes, él y Shyamsundara habían compartido habitación como becarios Fulbright en Suiza. Más tarde, en California, cuando Rock representaba a los Grateful Dead, ayudó a Shyamsundara a organizar la danza mantra rock. Shyamsundara condujo hasta el aeropuerto y 3 horas después, el viejo Ford Popular dobló la esquina hacia la calle Betterton, repleto de pasajeros y cargado con 2 Harley Davidson. Todo el grupo subió las escaleras y, tras quitarse las pesadas botas de cuero, se dispuso a disfrutar de una copiosa comida. Los 2 Hell Angels, su amigo de San Francisco Sonny Barger y su amigo Frenchy, habían venido a visitar a George Harrison en respuesta a la invitación que, según afirmaban, les había hecho el año anterior en High Asbury. Rock Scully había organizado la expedición y Ken Kesey los había acompañado. Guru Dasa había sido amigo de Kesey antes de conocer a los devotos.
Como autor de la novela de culto Alguien voló sobre el nido del cuco, Casey era un héroe popular de la América de los años 60. Ambos pasaron la noche debatiendo filosofía mientras los demás invitados, tras el festín, se durmieron profundamente en el suelo. Al despertar ya era de noche y querían explorar la ciudad. Arrancaron su Harley Davidson y se perdieron en la noche. Unos días después, Rock volvió a llamar a Yamasundra. «Tenemos una cita con George Harrison mañana, puedes venir también». Con otro pastel de manzana, Yamasundra caminó hacia Savile Row, sede de Apple Records. El grupo de rock ya estaba dentro, lo que causó mucha aprensión en el tranquilo personal de Apple. Yamasundra, cuyo nombre no figuraba en la lista, tenía dificultades para convencer a los porteros de que lo dejaran entrar. Justo entonces llegó Yoko Ono y lo reconoció del Arts Lab. «Debe ser amigo de George», dijo amablemente. «Acompáñame». Una vez en el vestíbulo abarrotado, le entregó su pastel a la recepcionista, quien prometió pasárselo a George, y luego buscó un sitio donde sentarse. La sala estaba llena de ruidosos visitantes de California, así que Yamasundra decidió quedarse en silencio en un rincón y rezar en su rosario. Se corrió la voz de que los 4 Beatles estaban reunidos. Pasó el tiempo y entonces uno a uno John, Paul y Ringo salieron y se apresuraron a salir sin saludar a los visitantes. El grupo se puso nervioso y algunos se marcharon. Finalmente, cuando el vestíbulo estaba medio vacío, apareció George. Echó un vistazo a la sala, vio a Yamasundra y se dirigió directamente hacia él. «¿Dónde has estado?», exclamó. George se sentó junto a Yamasundra. «Llevo siglos esperando conocerte. He visto gente de Krishna en Estados Unidos, pero no podía simplemente ir a hablar con ellos. Entonces un amigo me dio el disco de Bhaktivedanta Swami. No puedo dejar de escuchar su voz. Empecé a cantar Hare Krishna con él. Lo he escuchado tantas veces que he desgastado el disco». Yamasundra escuchó con asombro cómo George le contaba que no solo había aprendido el canto, sino que también había escuchado atentamente la explicación grabada de Prabhupada sobre la conciencia de Krishna. Incluso le había enseñado el mantra a John Lennon y juntos habían cantado Hare Krishna en un yate en las islas griegas. Seguimos hasta que nos dolió la mandíbula. En cuanto dejamos de cantar fue como si nos apagaran las luces, fue increíble. Yamasundra preguntó si George había recibido algunos de sus regalos. «Ah, sí, lo tenemos todo. Y hace más de un año recibí una carta de uno de ustedes de San Francisco. Disculpen no haberles respondido, han pasado demasiadas cosas. Estaba esperando la oportunidad de conocerlos». «Bueno, parece que Krishna lo ha arreglado todo», se rió Yamasundra. «¿Dónde está entonces Bhaktivedanta Swami?» «Está en Los Ángeles, pero pronto vendrá a Londres». «Siento que ya lo conozco. He escuchado mucho su voz. Tengo muchas ganas de conocerlo y quiero hablar más contigo. ¿Podrías venir a mi casa este domingo por la tarde? Así podremos pasar el tiempo que queramos y cantar juntos». George dibujó un mapa de su casa y tras agradecerle a Yamasundra por venir, lo acompañó hasta la puerta. Yamasundra tocó el timbre de George. Traía un paquete de dulces y salados preparados especialmente por Yamuna. George abrió la puerta y lo invitó a pasar. Mientras Patty, su esposa, llevaba las delicias a la cocina, George condujo a su habitación a un auspicioso invitado decorado con pinturas de deidades hindúes. Shiva realizando su danza cósmica, el benigno Ganesha con cabeza de elefante y Sarasvati, diosa de las artes, sosteniendo su vina ensartada. Sobre la repisa de la chimenea había fotos enmarcadas de los maestros de yoga de George, Yogananda y Yukteswar, con incienso ardiendo delante y una imagen de Prabhupada. George no era ajeno al camino del yoga ni al canto de mantras. 3 años antes había conocido a Ravi Shankar y viajó a la India para estudiar sitar con él. Luego conoció a Maharishi y a principios de 1968, durante 3 meses, se alojó en su ashram en Rishikesh para aprender meditación con mantras. George tenía muchas preguntas y Yamasundra hizo todo lo posible por responderlas.
George deseaba especialmente saber más sobre Bhaktivedanta Swami. Srila Prabhupada representa una línea ininterrumpida de maestros que se remonta a miles de años, explicó Yamasundra. Aunque es un erudito profundo y ha escrito varios libros, se considera un sirviente de todos. Siempre dice que su calificación para ser un guru reside en que nos enseña exactamente lo que ha escuchado de su propio guru. No ha añadido ni quitado nada, por eso confiamos en él. George escuchó. La esencia de la conciencia de Krishna es amar a Krishna. Lo logramos sirviéndole en todo lo que hacemos y cantando sus nombres. Prabhupada dice que el nombre de Dios y Dios mismos no son diferentes. Cuando cantas el nombre de Krishna, Krishna danza en tu lengua. Pero ¿cómo evitar que Maya te distraiga? George sabía sobre Maya, la ilusión de la vida material y lo difícil que puede ser seguir el camino del yoga cuando estás rodeado de personas que persiguen otros objetivos. Ese es el poder del canto, respondió Yamasundra, y describió cómo mientras cantabas el nombre de Krishna estabas con Krishna. Por consiguiente, Maya no tenía poder sobre ti. Prabhupada había escrito sobre todo esto en su edición del Bhagavad Gita. Dijo: se acaba de publicar en Nueva York y pronto tendremos ejemplares aquí en Londres, te daré uno. Sí, me encantaría, dijo George, pero ¿por qué solo le cantas a Krishna? ¿Y qué hay de Shiva o Sarasvati? Nuestro maestro espiritual dice que Krishna es el origen de todas las demás formas de Dios. Él es la vela original de la que se han encendido todas las demás. Cada vela tiene el mismo brillo, pero la primera vela es la fuente de todas las demás. Así pues, Krishna incluye a todas las demás deidades. No es necesario que le cantemos por separado, dependemos de Krishna para todo. Hablaron largo rato y luego comenzaron a cantar juntos. George tocaba su armonio indio y Yamasundra marcaba el compás de las cártalas. Patti se unió. Al final de la tarde, George supo que había encontrado a alguien con quien hablar con franqueza sobre su camino espiritual. Se quedó pensativo. George quería reunirse y cantar con el resto de los devotos y había tomado gusto por su cocina. Así que acordaron que en 1 o 2 semanas, en cuanto tuviera tiempo libre, visitaría su templo en Covent Garden. Hasta pronto, dijo Yamasundra, mientras subía a su coche. Hare Krishna. Hare Krishna, respondió George. Despidiéndose con la mano, ambos sintieron que habían encontrado un amigo. En casa de George, les mostró su estudio a los devotos y le presentó a Billy Preston, un joven y brillante teclista que había traído de Estados Unidos. Los devotos sacaron sus instrumentos y se sentaron con la expectativa de recibir el evento principal, el Kirtana. Billy Preston tocó el órgano eléctrico. George se sentó en su armonio vertical blanco para empezar, luego tomó un bajo. Mukunda tocó la mridanga. Colin tocó las tablas de George, Yamasundra el esaraj, Gurudasa la tambura y Chanaki y Malati las cártalas. Yamuna cantó la voz principal, a veces gritando Haribol a todo pulmón. Cantaron durante 1 hora aproximadamente, cambiaron de instrumento y volvieron a cantar. Durante 3 horas el canto continuó, largo, profundo y lánguido. George había aprendido a amar el canto escuchando el álbum de Prabhupada y ahora que tenía otros con quienes cantar el canto no quería parar. Esa noche, tras cantar juntos durante horas, algo cambió. Se forjó una profunda conexión entre ellos, un sentido de comunidad espiritual que trascendía cualquier diferencia que pudieran tener en el plano material. Al final, mientras los devotos se preparaban para partir, George pronunció las palabras que todos recordaban. Tenemos que hacer un disco. Esto era lo que los devotos habían anhelado. Incluso en San Francisco, a veces soñaban con cómo sería grabar el mantra Hare Krishna con los Beatles. Ahora, sin artificios, la puerta se abría. Era más magia de Krishna. Cuando Colin se fue, George se le acercó. Vi cuánto disfrutaste de las tablas, le dijo. Son tuyas, amigo, cuídalas. Y George le entregó los tambores. 1 semana después, George visitó el templo. Acababa de estar en España. Escribí una canción sobre ustedes, dijo. Se llama Aquí viene el sol. Después de eso, George se convirtió en un visitante habitual del templo y los devotos a veces iban a su casa. 11 de septiembre de 1969.
Una ligera llovizna caía del cielo gris mientras Prabhupada bajaba las escaleras del avión en Heathrow. Lo esperaban un funcionario de inmigración y un policía encargados de llevarlo directamente a la sala VIP. Tras una barrera, sus discípulos lo saludaron y lo llamaron. Con su escolta, Prabhupada se separó del grupo de pasajeros que desembarcaban y se acercó directamente a ellos. Una vez en la sala VIP, lo entronizaron ante la prensa que esperaba, lo engalanaron y se sentaron a sus pies. Estaba envuelto en azafrán y cubierto de flores. Prabhupada comenzó a cantar, tocando sus cártalas y cantando con desenfreno. Al terminar, Mukunda se puso de pie e invitó a los periodistas a hacer preguntas. Intento enseñarles lo que han olvidado, comenzó Prabhupada dirigiéndose a los periodistas. Estas palabras, pronunciadas con una urgencia y convicción inesperadas por los reporteros, abrieron su misión al pueblo de Inglaterra. La conferencia de prensa organizada con la ayuda de Apple fue su primer encuentro cara a cara en suelo inglés con las personas cuya cultura e ideas habían dominado su infancia. Fue directo al meollo de lo que debía enseñar. Algunos dicen que Dios no existe o que está muerto y otros que es impersonal o vacío. Quiero enseñar que Dios sí existe. Es un desafío para los ateos. Dios sí existe. El Imperio Británico había dominado la India durante casi 200 años, incluyendo los primeros 50 años de la vida de Prabhupada. Durante ese tiempo los británicos habían impuesto sus ideas en la India. Ahora él no cedía en lo que tenía que decirles. Así como estamos sentados aquí cara a cara, de igual manera tú puedes ver a Dios cara a cara si eres serio y sincero. Unos 40 periodistas acudieron a conocer al nuevo gurú de los Beatles. George Harrison había regalado al público algo inesperado, un mantra, el Hare Krishna, lanzado por el sello Apple por un grupo autodenominado Radha Krishna Temple. Su canto era tan mágico, tan diferente que cautivó a Londres. Los periodistas querían saber de qué se trataba. Prabhupada estaba allí para contárselo. Desafortunadamente intentamos olvidar a Dios, por eso nos entregamos a tantas miserias. Simplemente les enseño que sean conscientes de Krishna y felices. No se dejen llevar por las olas de la ilusión. 2 años antes, los Beatles habían conocido a Mahesh Yogi, conocido como el Maharishi. Durante unos meses, la larga cabellera y barba de Maharishi, su sonrisa beatífica y su ramo de flores habían representado a ojos de los medios occidentales la imagen arquetípica de un gurú indio. Pero Prabhupada era un gurú diferente. No era un swami de moda, era penetrante e intenso y exigía ser tomado en serio. Uno de los periodistas intervino. Señor, ¿es este canto esencial para el sustento de su fe? Ese canto es el proceso para limpiar el polvo acumulado en el corazón. Nuestra relación con Dios es eterna e inquebrantable. Debido al contacto con Maya intentamos olvidarlo, pero si cantamos este santo nombre de Dios, Hare Krishna, Maya no actuará y comprendemos rápidamente nuestra relación con Dios. Citó varios versos sánscritos que explicaban los requisitos necesarios para ser conscientes de Krishna, pero no estaba allí para convertir a los británicos a su religión. No le preocupaban esas ideas sectarias. Cuando un periodista le preguntó sobre los enfrentamientos entre las denominaciones cristianas en Irlanda, que para 1969 habían alcanzado nuevos niveles de violencia, Prabhupada no dudó. No somos cristianos, ni hindúes, ni musulmanes, somos siervos de Dios. Entre los siervos de Dios no hay desacuerdo. La religión de primera clase, enseñar a amar a Dios. No importa si es cristiana, musulmana o hindú. Si eres cristiano y has desarrollado tu sentido de amor a Dios, entonces eres perfecto. Estos no son muchachos y muchachas comunes, dijo entonces Prabhupada señalando a sus discípulos. Son muy elevados. Sus cualidades son superiores a las de cualquier erudito mundano. En quien haya cultivado amor por Krishna, todas las buenas cualidades surgirán automáticamente en él. Que venga cualquiera a ponernos a prueba y lo verá. Prabhupada tenía buenas razones para estar orgulloso de sus jóvenes seguidores, pues habían logrado sentar las bases de la conciencia de Krishna en Gran Bretaña, donde 35 años antes sus experimentados hermanos espirituales habían fracasado. Lo habían logrado porque amaban cantar Hare Krishna, amaban a su maestro y querían hacer todo lo posible por complacerlo. No los impulsaba la ambición, simplemente querían hacer feliz a su maestro. Eso los hacía felices y su felicidad se contagiaba a quienes los rodeaban. Una vez terminadas las preguntas, los devotos acompañaron a Prabhupada hasta el Rolls Royce que los esperaba. El conductor lo ayudó a subir al coche y mientras miraban con cariño a Prabhupada, quien lucía tan maravilloso, sentado solo en el asiento trasero, el coche se alejó.
Solo entonces se dieron cuenta de que no lo acompañaba nadie. El coche y el conductor habían sido enviados por John Lennon. Durante casi 2 semanas, los devotos habían estado viviendo en Tinterhurst y preparándose para la estancia de Prabhupada. John Lennon mantuvo acuerdos y ocupados a los devotos desde su llegada a Tinterhurst. No se permitía holgazanear. Su primera tarea fue ayudar a John y Yoko a mudarse. Luego comenzaron a redecorar la casa principal. John quería que la despojaran de muebles y alfombras innecesarios y la pintaran de blanco. También había mucho que hacer en el jardín. Cerca de la casa principal se encontraba la galería, originalmente una sala de música con techo alto y buena acústica. John permitió que los devotos usaran esta sala como su templo mientras estuvieran en Tinterhurst. En esos primeros días, antes de la llegada de Prabhupada, comenzaron a reunirse en el nuevo templo por la mañana y por la tarde para kirtan y clases. John y Yoko habían asistido varias veces y se sentaban al fondo escuchando, mientras que John participaba ocasionalmente en los cantos. En una ocasión, George bajó con Patty y él también cantó con los devotos. El chofer continuó conduciendo en silencio. Desde el espacioso asiento trasero del coche, Prabhupada vio un paisaje verde y ondulado, cuyo suelo arenoso albergaba bosques de pinos y robles, intercalados con helechos y aulagas, y zonas de hierba donde prestaban y había ciervos salvajes. Tras solo unos kilómetros llegaron a las puertas del parque Tinterhurst. Durante el siglo XIX, el parque Tinterhurst perteneció al gran filántropo Thomas Holloway. Al igual que Holloway, John Lennon quería dejar su huella en el mundo, pero promoviendo la paz y provocando una revolución de la conciencia. Sin embargo, aunque derrochaba dinero en la renovación de Tinterhurst, no se sentía cómodo en Inglaterra. Estados Unidos estaba más a salvo de periodistas y abogados, pero el gobierno estadounidense le negó el visado, así que él, Yoko y su hija de 6 años buscaron refugio en Tinterhurst. El lugar le convenía por la misma razón que a sus predecesores. Era un lugar apartado pero con fácil acceso a Londres y estaba cerca del aeropuerto de Heathrow. Era un lugar donde podía retirarse con su nueva familia, entretener a sus amigos, componer y grabar su propia música sin interferencias corporativas y tener tiempo para pensar, un refugio temporal para un genio atormentado. Tinterhurst también le servía de retiro a Prabhupada. Era un lugar donde podía vivir tranquilamente durante unas semanas con sus discípulos. Las dos figuras opuestas, John y Prabhupada, solo estaban de paso en Tinterhurst, y aunque compartirían sus cetros, difícilmente se encontrarían. John, cuando no estaba grabando el último álbum de los Beatles en Abbey Road o trabajando en su música en solitario con Yoko, recorría las habitaciones vacías de su mansión mientras que Prabhupada vivía tranquilamente en la cabaña o paseaba entre los árboles con sus discípulos por las mañanas. Aún así, John sentía una profunda intriga por Prabhupada. Había conocido a sus discípulos y conversado seriamente con ellos suficientemente veces como para saber que Prabhupada era un hombre digno de ser tomado en serio. No iba a ser como el Maharishi, a quien John había decepcionado. John tenía un carácter serio, le gustaba hacer preguntas perspicaces y luego escuchar con atención lo que la gente tenía que decir. Después de escuchar, tomaba sus propias decisiones sobre la vida y expresaba lo que pensaba sin concesiones. Tras ver salir el coche de Prabhupada del aeropuerto, los devotos se subieron a su Land Rover que John les había prestado y partieron en su persecución. Esperaban llegar antes que Prabhupada para acompañarlo a sus aposentos, pero al llegar a Tinterhurst lo encontraron solo en la entrada con su equipaje. La lluvia había parado y esperó pacientemente. «¿A dónde debo ir?», preguntó relajado. Guru Dasa lo guió por el sendero hacia la cabaña de Prabhupada. Atravesó una puerta principal arqueada y subió unas escaleras de madera desnuda hasta una suite de 2 pequeñas habitaciones. La habitación delantera era un dormitorio con vistas al patio de entrada. En la parte trasera, con su pequeño baño contiguo, había una acogedora sala de estar cuadrada con techo alto y vistas al jardín. Aparte de unas estanterías para sus libros, una mesa baja como escritorio, un cojín para su asiento y una alfombra prestada, la habitación estaba vacía. Así era como le gustaba vivir, con sencillez, como sannyasi. Tan pronto como el equipaje de Prabhupada fue depositado en sus habitaciones, quiso ver el templo. Los devotos lo acompañaron y se agolparon.
Yamuna, ven a dirigir un kirtana. Yamuna se sentó en el suelo en medio de la sala con el armonio y cantó. Fue un momento maravilloso. Durante un año entero los emisarios de Prabhupada se habían esforzado por servirle en Londres. Ahora, con sus nuevos hermanos y hermanas británicos reunidos a su alrededor, se reencontraban con su maestro en kirtana. El canto se intensificó y Prabhupada sonrió complacido. Después de media hora dio por concluido el kirtan y comenzó a hablar. George Harrison había venido a Tinterhearts y había acordado con John que verían a Prabhupada juntos. Mientras Prabhupada regresaba a sus habitaciones, John y George se unieron a los devotos para un almuerzo tardío. Fue un momento de amistad e informalidad antes de la reunión seria que seguiría. Al terminar la comida, John, Yoko y George acompañaron a Yamasundara por el sendero que conducía a la cabaña de Prabhupada y a su pequeña sala de estar. La fortuna había dispuesto este encuentro en este lugar apartado, entre los paisajes cambiantes de finales de los años 60, reuniendo a dos de los jóvenes más influyentes de su generación con el enviado personal de Krishna. Prabhupada sonrió con benevolencia mientras sus invitados se acomodaban y Yamasundara les colocó una guirnalda a cada uno. John y George se sentaron frente a Prabhupada. John anhelaba un papel en el mundo más allá de ser músico, marcar la diferencia con sus declaraciones a favor de la revolución del amor, no de la guerra, y sus desafíos al orden establecido. Por eso les había pedido a Prabhupada y a los devotos que se quedaran. Los reconocía como camaradas de quienes podía aprender y quería ayudarlos a lograr el cambio a su manera. Todo esto era evidente para Prabhupada. Por la gracia de Krishna, ustedes son líderes, comenzó, dirigiéndose a John y George a la vez. Miles de jóvenes los siguen, los aprecian. Si les dan algo bueno, el mundo cambiará. La voz de Prabhupada era suave y amable al hablar de Krishna como el Padre Universal. Todos somos hijos de Krishna, dijo citando el Bhagavad Gita. Si pensamos en él y cantamos Hare Krishna, tendremos todo lo que podemos ganar y nada que perder. Canten todos Hare Krishna, bailen en éxtasis. Les pido que intenten comprender esta filosofía de la conciencia de Krishna y formen su propio juicio. ¿Quieres paz? He leído tus declaraciones, le dijo directamente a John, pero debemos conocer el proceso. Krishna dice, soy el disfrutador, soy el dueño, soy el amigo. Estas eran las palabras a las que Prabhupada siempre se refería como la fórmula de la paz. ¿Por qué decimos esto es mío? Krishna es el Señor de todo lugar. Venimos aquí al reino de Dios y decimos esto es mío. ¿No es una locura? Sonrió a John y miró a su alrededor y por la ventana a los hermosos jardines. John, cuya reivindicación de Tinterhearts era el ejemplo más claro, guardó silencio. Krishna es amigo de todos. Es un amigo tan bueno que vive conmigo en mi corazón. Por eso creo que la gente debería tener un solo Dios, Krishna, una sola escritura, el Bhagavad Gita, un solo mantra, Hare Krishna, y una sola actividad, servir a Krishna. Entonces habrá paz en todo el mundo. Prabhupada le preguntó a John si había leído su edición del Bhagavad Gita. John murmuró que había profundizado en el Bhagavad Gita durante su estancia de 3 meses en el ashram de Maharishi en Rishikesh, pero que no había leído el comentario de Prabhupada. Queremos que la gente sea feliz, continuó Prabhupada. Ser feliz y hacer felices a los demás, eso es conciencia de Krishna. Pero aquí en el mundo material no puede ser feliz porque todo es temporal. Esto era algo que John podía comprender. Había alcanzado un éxito inmenso, pero estaba en desacuerdo con el mundo y atormentado por la drogadicción. Las palabras de Prabhupada eran evidentes y John escuchó atentamente mientras explicaba que el alma, que es eterna, no puede encontrar la felicidad en un mundo temporal. La solución, dijo Prabhupada, era ir al mundo eterno para estar con Krishna. Al comprender que sus invitados eran músicos, Prabhupada quería que escucharan mantras védicos, así que cantó algunos versos del Srimad Bhagavatam. Su voz llenó la sala con tonos profundos y melodiosos. Los versos decían que las personas adictas a la vida material, a masticar lo ya masticado, no se sentían atraídas por Krishna. Eran como ciegos que seguían a ciegos, extraviados y atados por las miserias, y su única esperanza de libertad residía en encontrar el refugio de un devoto puro de Dios. No tienen que entender las palabras, les aseguró. Solo escuchen la vibración del sonido y les beneficiará. Todos los versos sánscritos, por ejemplo los del Bhagavad Gita, son mantras que pueden cantarse así. Los animó a usar esos versos para crear música sacra. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.